Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Primera parte. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada, ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir. Encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvadisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a las palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban, convertidos en torbellinos incandescentes, y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que cuando regresase al cuartel de bomberos se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al aire a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecería, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de los bomberos y deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barrada dorada. Se deslizó hasta detenerse con los tacones a un par de centímetros del piso decímetro de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por un conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba en un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior. En el tranquilo aire de la medianoche, anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume. Tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina solo veía la acera blanca, pulida con tal vez una noche, alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Por esa noche Montag aminoró el paso casi hasta detenerse, su subconsciente adelantándose a doblar la esquina. Había oído un debilísimo susurro de respiración, o era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto esperando. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de la luna, y hacía que la muchacha se volviera allí, pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante.
Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco, como la leche, y reflejando una especie de suavidad, ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se le escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar, y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida, pero, en luego de ello, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. Claro está, dijo, usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser, ella apartó la mirada de los símbolos profesionales, el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose, de modo tan extraño lo dice. Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella lentamente. ¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo? Mi esposa siempre se queja, replicó él riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. No, en efecto, repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en un círculo a su alrededor. La examinaban de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vacilándole sus bolsillos, aunque en realidad no se estuviera moviendo en lo absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba, es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice McLean. Clarice. Guy Montag. Vamos, ¿por qué anda tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna, y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. Bueno, dijo ella por fin, tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, contesta siempre, 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo, ¿sabe? No me causa usted ningún temor. Él se sorprendió. ¿Por qué habría de causárselo? Le ocurre a mucha gente. Temer a los bomberos, quiero decir. Al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de electricidad, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela, y se había producido una breve hora de reducimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo, solitarios, transformados,
esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McClellan dijo, ¿no le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenías 20 años, ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él le echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Milley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, convirtiéndolos en cenizas, y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó, ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios, puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montag se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se rió? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contestó inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. Eres muy extraña, dijo mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? Y Montag se tocó el número 451 bordado en su mano. Sí, susurró. Aceleró el paso. ¿Has visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esa calle? Estás cambiando de tema. A veces pienso que esos conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, oh sí, es hierba. Unas manchas borrosas de color rosado. Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y le encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag incómodo. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo, pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas la hierba estaba cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalándola con la barbilla hacia el cielo. Hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite, recorriendo en el silencio el resto del camino. El de ella pensativo, el de él irritado e incómodo. Acusó el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas las luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag rara vez había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? ¿O somos una familia muy extraña? ¿Pero de qué charláis? Al oír esa pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con una expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz? Preguntó. ¿Y usted qué? Replicó él. Por ahí ella se había marchado, corriendo bajo el claro de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz. Menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta que quedó abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? ¿Que no lo soy? Preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo, y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándolo. En aquel momento, Montag se apresuró a desviar su mirada. Qué extraño encontró una extraña noche.
No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meneó la cabeza, miró una pared desnuda, el rostro de la muchacha estaba allí, verdaderamente hermoso, por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente. Tenía el rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y resplandor, lleno de seguridad y sabiendo que le debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué? Preguntó Montag a su otra mitad, al que limpia subconsciente que a veces andaba balbuceando, completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que refractarse hacia su propia luz? Por lo general, la gente era. Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas, que ardían hasta consumirse. Cuán pocas veces los rostros de las personas captaban algo tuyo y te lo devolvían tu propia expresión y sentimientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previniendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato había caminado juntos? 3 minutos, 5. Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario, que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared con sus vueltos cuartos. Montag se dio cuenta de que, si le picase los ojos, ella pestañearía. Y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imprescindiblemente, ella bostezaría mucho antes de lo que hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí, en la calle, a tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del planteado mundo exterior. Las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba, en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montag escuchó el delicado zumbido en el aire, semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de cebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz. No era feliz. Pronunció las palabras para sí mismo. Reconoció que este era el verdadero estado de su situación. Llevaba su felicidad como una máscara, y la muchacha se había marchado con su carrera, y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero inamovibles, y en sus orejas las diminutas conchas, las radios comodidales fuertemente apretadas, y un océano eléctrico del sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego, la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se la llevaban con su gran marea de sonido, flotando, agiobierta hacia la mañana. En los últimos 2 años no había abierto noche en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca. Sin embargo, Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales, porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, para las sensaciones de un hombre que ha de morir en menos de 1 hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada y en consecuencia fría.
Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba las formas más superficiales de vida: una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior. Sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita. Dos lunas pálidas hundidas en un arroyo de agua clara, sobre las que pasaba la vida del mundo sin alcanzarlas. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las móviles sombras de las nubes sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas rayas en sus orejas herméticamente taponadas y su mirada vidriosa, su respiración suave, débil, y su indiferencia hacia los movimientos del mundo. El objeto que él había enviado a rodar en el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama. La botellita de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que ahora aparecía destapada y vacía a la luz del encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohetes siguieron pasando. 1, 2, 1, 2, 6 de ellas, 9 de ellas, 12 de ellas, una y otra lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir por de entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció. El encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencia. Un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que, por lo que la mañana, la Tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía en la oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose y moviéndose. Tenían aquella máquina, en realidad tenía dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajaba por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidas. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie con un lento hervir. Bebía en la oscuridad, absorbía todos los venenos acumulados por los años, se alimentaba en silencio, con una ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podría, poniéndose un caso optical especial, atisbar en el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué vio el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que había llegado. De todos modos, delante, hundamos más el taladro, extraíamos el vacío, si es que podía sacarse el vacío mediante la succión de la sentencia. El operario fumaba un cigarro. La otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiarnos de ambas maneras, dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre.
Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo. 1000, 2000 veces, hasta que el cerebro ya no pueda más y se apaga. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. ¿Han terminado? Los hombres empaquetaron las máquinas, estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera las afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán $50. Ante todo, ¿por qué me dices si sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y ahora ya no puede afectar. Tal como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y se quedan mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no me ha enviado uno? Diablos, el cigarrillo del operario se movió en sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como este cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con la lente óptica, claro está, resultan una novedad. El uso es viejo. En un caso así no hace falta doctor. Lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestro radio auricular. A 10 manzanas de aquí alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarnos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres con los cigarrillos en sus rectilíneas bocas cogieron la máquina y el tubo, su caja de melancolía líquida y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados apaciblemente y él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza de la respiración. Mildred, dijo por fin. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones. Es excesivo, nadie conoce a nadie. Llegan unos desconocidos y te violan. Llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y se tratan de llevar la sangre. Válgame Dios, ¿quiénes eran esos hombres? Jamás los he visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Ahí había la sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otro, si hubiese podido llevarse su cerebro a la lavandería para besarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Sí, Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada. Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice McLean en la calle, que él había entrado para encontrar la habitación oscura, desde que su pie había golpeado la botellita de cristal. Solo una hora, pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas. La de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada a avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montag oyó las voces que hablaban y tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por el ventanal y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra frente a la casa iluminada, pensando que no podía llamar a la puerta y susurrar: «Dejadme pasar, no diré nada, solo deseo escuchar. ¿De qué estáis hablando?». Pero en vez de ello, permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, ahuyéntala, localiza a otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto,
¿Qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa. Dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tomó bajo el claro de la luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice. Otra gota, Mildred. Una tercera, el tío. Una cuarta, el fuego esta noche. Una Clarice, 2 Mildred, 3 tío, 4 fuego. Una Mildred, 2 Clarice. 1, 2, 3, 4, 5 Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombres tejidos disponibles, faldas, bufido, ataque, rechazo. Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejidos, bufido, ataque, rechazo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lluvia. La tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo alto, todo el mundo cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todo mezclado en un estrépito ensordecedor y un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. Ya no entendió nada de nadie, dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera se disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana, la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente. Su corazón latía rápidamente. Corrió vestíbulo abajo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Una tostada asomó por el tostador plateado y fue agitada por una mano metálica que la embadurnó de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que con su susurro ayudaban a pasar el tiempo. De pronto, la mujer levantó la mirada, vio a Montag y le saludó con la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montag. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios, a consecuencia de 10 años de aprendizaje con las pequeñas radios auriculares. Volvió a sentir. Introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montag se sentó. Su esposa dijo: no entiendo por qué estoy tan hambrienta. Es que estoy hambrienta. Anoche empezó a decir: no he dormido bien. Me siento fatal. Caramba. ¿Qué hambre tengo? No lo entiendo. Anoche, volvió a decir él. Ella observó distraídamente sus dedos. ¿Qué ocurrió anoche? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? ¿Celebramos una juerga o algo por el estilo? Siento como una especie de jaqueca. Dios, qué hambre tengo. ¿Quién estuvo aquí? Varias personas. Es lo que me figuraba. Mildred mordió su tostada. Me duele el estómago, pero tengo un hambre canina. Supongo que no cometí ninguna tontería durante la fiesta. No, respondió él con mosquera. La tostadora le ofreció una rebanada untada con mantequilla. Montag alargó la mano, sintiéndose agradecido. Tampoco tú pareces estar demasiado en forma. Despojo, dijo su esposa.